Cuando tal es el punto, oye, donde Dios te lleva a tomar una decisión trascendental para tu vida, es el momento cumbre donde debes decidir. Y tienes que tomar decisiones. Es decir, no podemos mantenernos en dos aguas, no. Pero recuerda algo, ya tú tienes la respuesta. Ya tú tienes la respuesta. La tienes en tu corazón. Solo que estás, quién sabe qué averiguando y quién sabe qué tratando. Pero el total es el punto claro. Y es donde tú tienes que decidir ser caliente y no tibio en las cosas del Señor. Es el punto. Óyeme bien. O sea, ahí es donde tú tienes que tomar una decisión. ¿Sabes? Yo puedo entender que cualquiera puede vivir un proceso. Cualquiera puede vivir un momento de tibieza espiritual. A cualquiera le puede pasar. Pero óyeme bien. No te puedes dar el lujo de quedarte ahí, enredado mucho tiempo. Porque cada hora, cada minuto que tú pasas en esa incertidumbre, el diablo se está aprovechando de ti. Porque no está cumpliendo el propósito de Dios. Está separado del propósito de Dios. Por lo tanto, el diablo toma ventaja. Y en ese lapso, pueden pasar cosas que pueden dejar secuelas en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás en el propósito. No estás caminando como Dios quiere que camines. Yo puedo entender que estés viviendo el proceso, pero oye, hay un tiempo. Hay un tiempo en donde Dios dice, es el momento donde ya tienes que tomar una decisión. Pedro, cuando traicionó al Señor, porque ustedes saben que él traicionó al Señor, no de la misma forma que lo hizo Judas, pero también lo traicionó. Porque traicionar al Señor, traicionar el Evangelio, es cuando tú precisamente niegas lo que eres en el Señor y no caminas en su propósito, sino que estás ahí. O sigo tibio, o sea, a Dios no le agradan los tibios. El tibio es ese, el que está en dos aguas. Y Pedro traicionó al Señor, ¿por qué? Porque estaba en dos aguas. O sea, ¿le sigo o no le sigo? Esa es la cuestión. ¿Ser o no ser? ¿Le sigo o no le sigo? Entonces por eso cuando vinieron, oye, ven acá tú, yo no sé, pero hay algo en ti que me hace recordar al maestro, al que van a crucificar. No sé, pero tú como que te paras. Yo, Señor, a mí me respeta, yo no me parezco a él, yo no soy discípulo de él, yo soy... Pues vino otro y dijo, pero tú como que hablas como ellos, no sé, cuando tú hablas, yo te estaba escuchando y hay algo de ti. Y empezó a maldecir para no parecer su lenguaje, el lenguaje espiritual del Señor. Porque es que tú tienes el lenguaje espiritual, tienes la palabra en tu boca. Entonces, ¿qué hizo? Él negó y empezó a negar al Señor. Y hasta dice la Biblia que maldijo, o sea, empezó a decir palabras, tú sabes, palabras fuertes como para que digan, no, él no es cristiano. Y eso hacen algunos que se camuflan en el mundo para no parecer cristianos. Eso es traicionar al Señor. Total que fueron 3 veces que lo negó y cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo se acordó que el Señor se lo había declarado. Y entonces él se fue y lloró amargamente. Y tuvo un pequeño apartamiento, pero no del Señor como tal, sino del propósito. Y se fue a pescar otra vez y dijo, bueno, en vista de que ya yo traicioné al Señor, en vista de que fallé, yo les estaba enseñando el otro día a los discípulos, hay una diferencia entre cometer un pecado o un desliz pecaminoso a caer. Yo se los enseñé. Y eso rompe con el esquema religioso y fanático de muchos. Porque muchos cuando ven, y estuvimos aprendiendo, que en la mayoría de iglesias, el único que cae es el pastor. O sea, el único que cae, porque tú no escuchas decir a más nadie, fulanito cayó, no. Pero si el pastor falla, o peca, o comete un pecado, él cayó el pastor. Es una noticia mundial. Cayó el pastor. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con todos los demás hermanos que pecan todos los días? Porque todos los días pecan. ¿Aló? Porque si la iglesia no pecara, óyeme bien, si la iglesia no pecara, entonces, hermano, estamos perdiendo el tiempo aquí. Yo estoy predicándole a puros ángeles. Y yo tengo que orar para que Dios se los lleve a ustedes rapidito, porque ya ustedes tienen alas. ¿Está escuchando, mi amada iglesia? Entonces hay una diferencia entre cometer un pecado o un desliz pecaminoso a caer. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que todos
días pecamos. ¿Aló? Pero no significa que tú estás caído. Tú estás bien, te mantienes todavía en pie de lucha espiritual. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cometieron pecados esta semana? Cualquier clase de pecado. ¿Cuántos? Levante la mano. Amén. Pero entonces quiere decir que ustedes están caídos. ¿Ah? Ustedes no están caídos. Ustedes tuvieron un desliz pecaminoso X. Pero ¿qué pasa? Se levantan, piden perdón, siguen para adelante, siguen luchando quizás con una debilidad, pero ahí está. Ay, entonces, ¿por qué cuando alguien cae, alguien peca, por ejemplo, algo inmoral, cayó? O sea, como si fuera el desastre mundial. Lo peor que ha podido pasar en esta iglesia, el pastor cayó. Ojo con eso, porque eso no es caída. Tuvo un acto pecaminoso, tal vez. Pero si se mantiene unido a Cristo y él se mantiene en su relación con el Señor, él no ha caído. Él tuvo un desliz pecaminoso. La misma Biblia dice que debemos cuidarnos, no sea que nos deslicemos. O sea, habla de desliz. Entonces, pastor, ¿cuánto es caída? La caída es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. ¿Yo me bien? Préstame mucha atención. La caída no es algo que sucede de la noche a la mañana. El pecado sí puede suceder de la noche a la mañana. O sea, el desliz pecaminoso puede suceder de cualquier momento. Por ahí dice un viejo dicho, la ocasión hace el ladrón. O sea, hay algo que de pronto tú no estás, pero hay algo que llega un momento donde fallaste, cometiste un error. Por ejemplo, puede ser que de pronto cogiste una rabia y en esa rabia dijiste cosas, ofendiste y hasta agrediste. ¿Cómo se llama eso? Es un acto pecaminoso. ¿Hay alguien aquí? Eso es un acto pecaminoso. Pero no estás caído. No estás caído. Y eso puede traer pecado. Porque el mismo apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Está diciendo, si te vas a enojar, procura no pecar. Quiere decir que en el enojo puede haber pecado. Así que más de uno aquí esta semana peca. Pero ¿estás caído? No estás caído. Entonces, ¿cuándo es que caemos? Es un proceso. Pero la caída es un proceso. La caída conlleva a una pérdida de la comunión con el Señor. Y por ende, pecado. Eso es caída. Entonces, cuando tú quieres decir que alguien cayó, es alguien que está apartado de Dios y ya, ese es un caído. Pero alguien que ha tenido un desliz pecaminoso, alguien que, a pesar de su pecado, pero está unido al Señor todo. Aleluya. Así que el enemigo lo quiere ver caído, sáquele la lengua y dígale, pues no me verás caído. Y si me deslizo y caigo un poco, me levantaré, porque no soy yo, sino es el poder de Dios. Amén. Cuando dicen amén, amén. Gloria a Dios. Así que eso nos enseña a levantar, a tomar una decisión. O te quedas caído, lamiéndote las heridas y victimizándote. Pobre de mí, oh, yo soy el pobrecito, yo soy el herido, yo soy el que todo el mundo rechaza, yo soy, ¿sabes? Puede que todo eso te haya pasado, pero tú tienes que tomar una decisión. O te quedas ahí o te levantas. Y le sacas la lengua al diablo y dices, pues no me voy a dejar, sigo para adelante. Amén. No podemos estar prestando la atención o poniéndole los oídos a las voces negativas que circulan en el mundo alrededor. ¿Sabes? Están en el lugar donde tienes que tomar una decisión de vivir como cristiano y no conformarte al sistema del Señor o mantenerte mundano. Pero no podemos caminar en dos. Y en este tiempo, la iglesia está siendo bombardeada de una manera impresionante con el sistema del mundo. Y por eso el cristiano tiene que tener una identidad clara. Y hay cosas que son una línea delgada de lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Y por eso vemos mucho modernismo dentro de la iglesia. Yo estoy de acuerdo con ciertas cosas modernas, pero son cosas que no afectan para nada la espiritualidad de la iglesia. Pero hay otras cosas que sí afectan. ¿Por qué? Porque dentro de ese modernismo está el enemigo operando con su sistema de creencia, por ejemplo. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Míreme para acá. Usted como cristiano, usted tiene que tener claro cuáles son los principios de la palabra que no compaginan con las ideologías, ya sean políticas,
ya sean ideologías sociales o sociales, o ya sean ideologías culturales. Porque hoy el enemigo, hoy y siempre, el enemigo se ha disfrazado de todo lo que conforma al ser humano, es decir, el humanismo. Y se mete disfrazado a través de la cultura. Entonces hay muchos cristianos que dicen, no, pero es que yo hago esto porque esto es cultural. O sea, esto es cultural. Entonces Dotán es el lugar donde te decides por el pecado o la santidad. O camina en santidad o camina. Y cuando hablo de caminar en santidad significa que estás haciendo un trabajo por vencer tu debilidad y por no estar deslizándote constantemente en el mismo pecado. ¿Me estás escuchando? Para no caer. Porque la caída es cuando ya estás apartado de Dios, ya eres insensible a la cosa de Dios. Y tú te encuentras con personas. Uno se dice, ¿qué pasó con Dios? No, están apartados. Eso sí cayeron. ¿Por qué? Porque están apartados. No quieren, es más, yo conozco a algunos que ni quieren saber de Dios, ni quieren saber de iglesia. Eso cayeron. Eso sí están caídos. Eso están caídos. ¿Por qué? Porque están apartados. Y están ahí postrados en el lodo del mundo. Así que tienes que seguir adelante. Óyeme bien, y no abortar el proyecto de Dios en ti y el propósito de Dios en ti. También es la decisión de seguir a Dios, servirle con pasión y no dar más vueltas. ¿Sabe? Hay una versión que dice, escucha lo que dice. Dice así, y estando, está hablando de José, y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Ya es hora de que no estés dando vueltas. Así estaba José, dando vueltas. ¿Por qué? Porque estaba buscando a sus hermanos, pero estaba dando vueltas, ¿sabe? Y llegó un hombre propicio. Si ese hombre no hubiera llegado, José se hubiera perdido o hubiera regresado sin cumplir el propósito por el cual fue enviado. ¿Me estás escuchando? Pero fue clave la asistencia del hombre que representa al Espíritu Santo de Dios para decirle, ¿qué buscas? Y él fue cuando le dijo, estoy buscando a mis hermanos. No, ellos están en Dotán. Es el lugar de la decisión, el lugar donde tienes que tomar una decisión. Y ahí fue donde él hubiera podido decir, pero ellos se fueron a otro lugar. No, ese lugar no me mandó mi papá. Mi papá me mandó a Siquem. Pero ya, yo mejor le digo a mi papá que ellos se fueron a otro lugar. ¿Sabes que hubiera abortado el plan de Dios? Pero aunque el plan de Dios incluía un proceso duro para José, que era primero metido en un hueco, luego vendido como esclavo, luego preso más adelante, acusado de abuso, de acoso sexual por la mujer de Potifar, ¿sabe? Eso era parte del proceso de Dios para después llevarlo a ser el gobernador de Egipto. ¿Sabe? No temas cómo Dios te va a llevar, lo importante es que te lleve, no importa. Pero tú obedeces al propósito de Dios y decides servirle. No importa si decir. Resulta que en una época el rey de Siria salía a la guerra contra Israel. Y entonces el profeta Eliseo le decía al rey de Israel, hey, el rey de Siria se va a meter por aquí, coge tú por acá. Entonces un día el rey de Siria dijo, y ven acá, llamó a sus generales y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay un espía. Porque todo lo que yo hago lo sabe el rey de Israel. Aquí hay espía, aquí está metida la CIA, aquí está metida el demonio, aquí está. Porque eso de espía, eso existe desde antaño. Y entonces le dijo a alguien, no, espera un momentico, jefe. Lo que pasa, rey, es que allá en Israel hay un profeta que Dios le revela a él lo que usted está aquí en su cuarto, en privado habla, Dios se lo revela allá. Y él se la sopletea toda al rey. Entonces ese es el tema. O sea, el espía es él, pero es sobrenatural. Así, cojanme ese man. Y entonces invadió el norte de Israel. ¿Y sabe a dónde llegó? ¿Sabe dónde estaba Eliseo? Ay, Señor. Alguien que la suelte así le ponga un 10. No, ¿dónde estaba Eliseo? ¿En dónde? En Dotán. Ay, chichi. En Dotán, porque Dotán es el lugar donde sucede lo que tiene que suceder para cumplirse el propósito de Dios. Y entonces dice que el profeta Eliseo estaba ahí y le dijeron, ¿qué aquí él está en Dotán? Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro, y envió a su ejército, vaya, cómamelo.
y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana. Y entonces cuando llegó, los llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y resulta que Eliseo tenía un siervo, o sea, un ayudante. Y el ayudante, cuando salió de la casa, usted sabe que sale en el campo así como a estirarse y con los ojos medio cerrados, no había visto nada todavía. Cuando hace así y abre los ojos, el ejército ahí tenía todo el mundo apuntando. El profeta, creo que era el que estaba ahí, que era cónsul. Profeta, como ya esperó por otro lado, y sale el profeta, tranquilo, el profeta dice: ¿qué le pasa? Mira el ejército que tenemos ahí, todo el mundo apuntando. M60, dime todas las armas, los fusiles: Galil, M60, M16, M19.60. Pues todas las M, eso lo tenían apuntándolo así. Y el pobre, ya ustedes saben, hasta la cámara de la Biblia muestra, cuando bajan la cámara a los pies del siervo del profeta, había un líquido que había salido producto del miedo, ya ustedes saben qué fue. Y entonces el profeta, tranquilo, el profeta fresco, y este man, ¿qué le pasa? Y cálmate, loco, güey, me estás haciendo quedar mal. Pero tú no estás viendo el ejército. Y entonces dice la Biblia, dice así: ¡ay, Señor, qué haremos! Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En Dotán tú verás la gloria de Dios. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, pero ya no los ojos naturales, sino los ojos espirituales. Y cuando vio, dijo que he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. En Dotán, Dios te abre la visión espiritual para que puedas ver que más son los que están con nosotros que los que están en él. En el mundo vas a encontrar el que te quiere ver caído, el que te quiere ver derrotado, el que te quiere ver comiendo de su mano, el que te quiere ver aplastado, pero ahí es donde tú no te puedes afligir por eso. Tú no puedes caer en que: ay, mira lo que me están diciendo, ay, dicen de mí, ay, pobre de mí. No, tú tienes que entender: Señor, ¿qué es lo que tú dices de mí? Me importa más lo que tú dices que lo que los demás quieren. Me importa más lo que tú tienes para mí que lo que los demás quieran traer a mi vida. Y sabes, ahí es cuando el Señor te revela y te dice: en el momento de la decisión, ¿decides creerle al mundo o decides creerme a mí? Si decides creerme a mí, vas a ver la gloria. Te vas a dar cuenta que yo tengo un ejército acampando por el mundo, que te protejo, que aunque el mundo te esté apuntando con armas de fuego, con bazooka, con M60, con fusiles, yo te estoy protegiendo con carros de fuego celestial. No temas, iglesia. No te avergüences de tu iglesia. No te avergüences, porque aunque nuestro estado presente es pequeño, nuestro postrer estado será mayor que el primero. Será glorioso. Veremos la gloria de Dios. Así que tú lo que tienes es que no temerle a lo que diga la gente, que hable. Es más, gózate cuando hablen, porque sabes que la gloria será mayor cuando tú demuestras lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Pero tienes que tomar una decisión, y es cambiar de actitud con respecto a su palabra. ¿Te imaginas ese cuadro hermoso, sobrenatural, del profeta con su criado, y el criado, de pronto Dios le abre la visión espiritual, y aunque ve el ejército sirio ahí, pero ve más grande el ejército de Dios? ¡Wow, qué hermoso! Te hago una pregunta: ¿el ejército de Dios estaba ahí siempre? Estaba ahí desde el principio, pero él no lo veía. Pero como estaban en Dotán, que era el lugar de la decisión, era creerle a Dios o no creer, era abrir los ojos espirituales, y ahí depende la actitud. Iglesia, despierta. Es tiempo de caminar en la firmeza con el Señor. Es tiempo de decirle: Señor, no estoy caído, sino que me levanto en el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle: Señor, me he deslizado, pero me levantaré. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Amén. Me he tropezado, sí. Tengo las rodillas llenas de ñoña, me limpio, me las curo y me levanto y sigo caminando. Eso hace un hijo de Dios. Eso hace un soldado de Cristo. Eso hace un siervo de Dios. No se queda postrado lamiéndose la gente.